En este video, te llevaremos a un viaje a través de algunos de los museos más famosos del mundo, donde descubriremos los secretos y curiosidades más interesantes de estos templos del arte y la cultura. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura? Comencemos. ¿Qué crees? El Louvre, un museo lleno de secretos. El Louvre es uno de los museos más grandes y visitados del mundo. Cada año, millones de personas viajan a París para ver algunas de las obras de arte más famosas, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Pero, ¿sabías que el Louvre también esconde algunos secretos? Alberga una de las colecciones más impresionantes de arte y antigüedades de la historia. Pero detrás de sus enormes salas y obras maestras, este museo parisino esconde una serie de secretos y curiosidades que pocos conocen. En primer lugar, el Louvre tiene una historia que se remonta a la Edad Media, cuando fue construido como un castillo fortificado para defender la ciudad de París. A lo largo de los siglos, el edificio ha sufrido numerosas transformaciones y renovaciones, y ha servido como residencia real, sede del gobierno y museo nacional. Pero más allá de su historia, el Louvre esconde algunos secretos y curiosidades que lo hacen aún más fascinante. Por ejemplo, en la Sala de los Estados, una de las más imponentes del museo, se encuentra una pequeña marca en el suelo que indica el punto exacto donde se encontró el trono del rey Luis XIV durante una de sus visitas al museo. Otro de los secretos del Louvre es la famosa pirámide de cristal que se encuentra en el patio principal del museo. Aunque esta estructura moderna ha sido objeto de controversia desde su construcción en la década de 1980, pocos saben que está rodeada por una serie de pirámides más pequeñas que se encuentran en el subsuelo del museo, y que sirven como entrada para el personal y los suministros. Pero quizás uno de los mayores secretos del Louvre es la existencia de una serie de salas y galerías que están cerradas al público y que albergan algunas de las piezas más valiosas y delicadas del museo. Estas salas son accesibles solo para los expertos y los conservadores del museo, y se utilizan para almacenar y restaurar las obras de arte más importantes. Otra de las curiosidades más interesantes del Louvre es que en el subsuelo del museo se encuentra una réplica a tamaño real de la pirámide de Keops en Gizeh, Egipto. Esta réplica fue construida para servir como punto de referencia para la ubicación exacta de la pirámide en la plaza del Louvre. Además, también hay una misteriosa esfinge egipcia escondida en el sótano del museo. Otro de los secretos del Louvre es que hay una sala oculta, conocida como la Sala del Tesoro. Esta sala está llena de objetos valiosos, como joyas y piedras preciosas, que pertenecen a la corona francesa. La sala está cerrada al público, pero se puede ver a través de una pequeña ventana. El Louvre es un museo lleno de secretos y curiosidades que lo hacen aún más fascinante. Cada obra de arte y cada rincón del museo tienen una historia que contar, y si tienes la fortuna de visitarlo, no puedes perderte la oportunidad de descubrir estos secretos por ti mismo. El legado del arte precolombino en el Museo Nacional de Antropología de México. El arte precolombino de América es uno de los legados más valiosos de la historia del continente. En el Museo Nacional de Antropología de México se encuentra una de las colecciones más impresionantes de arte prehispánico de todo el mundo, que abarca desde la época preclásica hasta la conquista española. Las salas del museo están organizadas cronológicamente, comenzando con la época preclásica y avanzando hacia el periodo clásico y posclásico. En cada sección, se pueden encontrar piezas únicas y sorprendentes que revelan la complejidad y riqueza de las culturas prehispánicas de México y América Central. Una de las piezas más famosas del museo es la Piedra del Sol, también conocida como el calendario azteca. Esta enorme escultura de piedra de más de 3 metros de diámetro fue tallada en el siglo XV y representa el calendario solar azteca. Aunque no se sabe con certeza para qué se utiliza la piedra, se cree que sirve como un instrumento para medir el tiempo y las estaciones del año. Otra de las secciones más impresionantes del museo es la de los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica. Allí se pueden encontrar esculturas en piedra como la cabeza colosal de San Lorenzo, una enorme cabeza de piedra que data del siglo XII a.C. y que representa a un gobernante olmeca.
La sección de los mayas también es una de las más interesantes del museo, con una gran variedad de objetos ceremoniales y artísticos que muestran la sofisticación y complejidad de esta cultura. Destaca el sarcófago del rey Pacal, una impresionante escultura que representa al rey Pacal de Palenque, quien gobernó durante más de 60 años en el siglo VII. En definitiva, el Museo Nacional de Antropología es un tesoro del arte precolombino que no te puedes perder si visitas la Ciudad de México. Cada pieza es una ventana a la historia y cultura de las antiguas civilizaciones de América, y te sorprenderá la belleza y complejidad de estas obras de arte. Si eres amante del arte y la historia, no puedes dejar de visitar este maravilloso museo. El Museo del Prado, una joya en el corazón de Madrid. El Museo del Prado es uno de los museos más importantes de España y del mundo. Con más de 35.000 obras de arte, el Prado es el hogar de algunas de las pinturas más famosas de la historia, como las Meninas de Velázquez y los Tres Cantos de El Greco. Pero, ¿conoces sus secretos y curiosidades? Una de las curiosidades más interesantes del Museo del Prado es que durante la Guerra Civil Española, muchas de las obras de arte del museo fueron trasladadas a Ginebra para protegerlas de los bombardeos. Algunas de estas obras nunca regresaron al museo y todavía se encuentran en manos privadas. Otro de los secretos del Museo del Prado es que hay una sala oculta detrás de una pared en la Sala de los Tapices. Esta sala fue descubierta por casualidad en la década de 1920 y se cree que fue utilizada por los monjes que vivían en el convento antes de que se convirtiera en un museo. El Museo del Prado es uno de los museos más destacados del mundo, y sin duda una joya en el corazón de Madrid. Fundado en el siglo XVIII, el museo cuenta con una impresionante colección de obras de arte europeo, con especial énfasis en la pintura española y las obras de los grandes maestros de la historia del arte. Una de las joyas del Museo del Prado es su colección de pinturas de Diego Velázquez, uno de los más grandes pintores españoles de todos los tiempos. La pintura más famosa de Velázquez, Las Meninas, se encuentra en la colección del museo. La pintura representa a la hija de Felipe IV y su corte, y es conocida por su composición intrigante y el uso magistral de la luz y la sombra. Otro pintor destacado en la colección del museo es Francisco de Goya, uno de los artistas más importantes de la historia de España. El museo alberga una colección significativa de obras de Goya, incluida la serie de pinturas Los desastres de la guerra, que representa la crueldad y el sufrimiento de la guerra. También se pueden admirar las pinturas de Goya de la familia real española y su corte. El Museo del Prado también cuenta con una impresionante colección de pinturas flamencas y holandesas de los siglos XVI y XVII, que incluye obras de artistas como Rubens, Van Dyck y Rembrandt. La colección de arte italiano también es impresionante, con obras de Tiziano, Botticelli y Rafael. Además de la colección permanente, también cuenta con exposiciones temporales que a menudo se centran en temas específicos del museo o en obras de artistas contemporáneos. Las exposiciones temporales son una oportunidad única para ver obras de arte que no están en la colección permanente del museo y que representan las tendencias y movimientos más actuales del mundo del arte. El Museo del Prado es una joya en el corazón de Madrid y una visita obligada para cualquier amante del arte. La colección del museo es impresionante y refleja la rica historia del arte europeo, con especial énfasis en la pintura española y las obras de los grandes maestros. Si tienes la oportunidad de visitar Madrid, asegúrate de pasar una tarde en el Museo del Prado y explorar la maravillosa colección de obras de arte que tiene para ofrecer. Si te está gustando este contenido, no olvides darnos un me gusta y suscribirte. El Museo Británico, una maravilla del mundo antiguo. El Museo Británico es uno de los museos más importantes y visitados. Es el hogar de algunas de las obras de arte y artefactos más antiguos del mundo, como la piedra Rosette y los frisos del Partenón. Pero, ¿conoces sus secretos y curiosidades? Una de las curiosidades más interesantes del Museo Británico es que hay un objeto en exhibición que ha sido considerado como una de las maldiciones más famosas del mundo, la tablilla de la maldición del rey Tutankamón. Esta tablilla fue descubierta en la tumba de Tutankamón en Egipto y se cree que contiene una maldición para aquellos que perturban la tumba.
Desde su fundación en 1753, el museo ha sido un importante centro de investigación y estudio, y ha desempeñado un papel clave en el avance del conocimiento en campos como la arqueología, la historia y la antropología. La colección del Museo Británico abarca más de 8 millones de objetos, desde momias egipcias y mosaicos romanos hasta tesoros de la cultura celta y piezas de arte de África y Asia. Entre las piezas más famosas del museo se encuentran la piedra Rosette, una antigua inscripción egipcia que fue clave para descifrar los jeroglíficos, la estatua del Partenón de Atenas, que representa a la diosa Atenea, y la colección de objetos del antiguo Egipto, que incluye sarcófagos, amuletos y momias. Pero más allá de sus impresionantes colecciones, el Museo Británico es también un lugar de investigación y descubrimiento. En los últimos años, los expertos del museo han llevado a cabo una serie de excavaciones y estudios que han revelado nuevos datos y descubrimientos sobre la historia y la cultura de todo el mundo. Otro de los secretos del Museo Británico es que tiene una galería secreta donde se guardan algunos de los objetos más delicados y frágiles de la colección. Esta galería, llamada la Sala de los Tesoros, está cerrada al público, pero se puede acceder en una visita privada. En definitiva, el Museo Británico es una maravilla del mundo antiguo que no te puedes perder si visitas Londres. Cada pieza y cada galería te llevarán a través del tiempo y el espacio, desde la antigua Grecia y Roma hasta el antiguo Egipto y la cultura celta. Si eres amante de la historia y la arqueología, no puedes dejar de visitar este impresionante museo y descubrir sus tesoros ocultos. El Museo del Vaticano, una colección de tesoros sagrados. El Museo del Vaticano es uno de los museos más famosos y prestigiosos del mundo, y alberga una impresionante colección de tesoros sagrados que reflejan la rica historia y cultura de la Iglesia Católica. Desde artefactos antiguos de la época romana hasta pinturas renacentistas y objetos litúrgicos, el Museo del Vaticano es una verdadera alegría que atrae a millones de visitantes cada año. Una de las atracciones más destacadas del museo es la Capilla Sistina, que fue construida en el siglo XV y es considerada una obra maestra de la arquitectura renacentista. La capilla es famosa por sus impresionantes frescos en el techo y las paredes, pintados por artistas como Miguel Ángel, Perugino y Botticelli. La creación de Adán, una de las obras maestras de Miguel Ángel, es una de las más icónicas de la capilla, y representa la creación del hombre según la narrativa bíblica. Otra joya del Museo del Vaticano es la Biblioteca Apostólica, que alberga una colección de manuscritos y libros antiguos que datan de la época romana. La biblioteca fue fundada por el Papa Sisto V en el siglo XVI, y contiene más de 180.000 volúmenes, incluyendo manuscritos originales de escritores como Virgilio y Cicerón. También cuenta con una impresionante colección de mapas antiguos, algunos de los cuales datan del siglo XIII. El Museo del Vaticano también alberga una colección de objetos litúrgicos, incluidos cálices, cruces y relicarios, que han sido utilizados en ceremonias y rituales de la Iglesia Católica durante siglos. Muchos de estos objetos están decorados con piedras y metales preciosos, y representan la dedicación y el compromiso de la Iglesia con la adoración y la fe. Además de las colecciones permanentes, el Museo del Vaticano también cuenta con exposiciones temporales que presentan obras de arte y artefactos de todo el mundo. Estas exposiciones a menudo se centran en temas religiosos o culturales y son una oportunidad única para explorar la intersección de la fe y la cultura a lo largo de la historia. El Museo del Vaticano es un tesoro cultural y religioso que alberga algunos de los tesoros más valiosos y sagrados del mundo. El museo ofrece una visión fascinante de la rica historia y cultura de la Iglesia Católica. Si tienes la oportunidad de viajar a Roma, una visita al Museo del Vaticano es imprescindible para cualquier amante de la historia y el arte. Los secretos del arte renacentista en la Galería Uffizi de Florencia. La Galería Uffizi de Florencia es un tesoro invaluable de arte renacentista, que alberga algunas de las obras más icónicas de esta época dorada en la historia del arte. Entre las obras maestras que se pueden admirar en la galería se encuentran las pinturas de Botticelli, Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, entre otros grandes artistas de la época. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de estas obras maestras? Uno de los aspectos más fascinantes del arte renacentista es la técnica que utilizaron los artistas para crear estas obras de arte. Por ejemplo,
La técnica del esfumato, utilizada por Da Vinci, le permitió crear un efecto de suavidad y misterio en la sonrisa de la Mona Lisa. Esta técnica implicaba la superposición de capas finas de pintura para crear un efecto de fusión, dando como resultado una transición suave de los colores y una apariencia difusa. Otro de los secretos del arte renacentista que se pueden descubrir en la Galería Uffizi es el uso de la perspectiva. Los artistas renacentistas estaban obsesionados con la idea de crear una representación realista del mundo en sus obras de arte, y la perspectiva era una herramienta clave para lograrlo. A través de la perspectiva, los artistas podían crear la ilusión de profundidad y espacio en sus pinturas, lo que les permitía representar escenas complejas de manera realista. También se pueden descubrir otros secretos detrás de las obras de arte en la Galería Uffizi. Por ejemplo, la Venus de Botticelli, una de las pinturas más famosas de la galería, es una representación de la diosa Venus, pero también tiene un significado más profundo. La pintura fue encargada por un miembro de la familia Medici. La Venus representa la belleza y la perfección, pero también simboliza la importancia de la familia Medici en la política y la cultura de Florencia. La Galería Uffizi es un lugar mágico que guarda muchos secretos del arte renacentista. A través de las obras maestras de los grandes artistas de la época, podemos descubrir técnicas innovadoras, mensajes ocultos y la obsesión por la perfección y la representación realista del mundo. Si eres un amante del arte, no puedes perderte la oportunidad de visitar la Galería Uffizi y descubrir por ti mismo los secretos del arte renacentista. Los tesoros escondidos de la Alhambra en Granada. La Alhambra de Granada es un verdadero tesoro arquitectónico y cultural que ha cautivado a los visitantes de todo el mundo durante siglos. Pero, ¿sabías que hay tesoros escondidos dentro de la Alhambra que no son tan conocidos? En este video, te llevaremos a un viaje para descubrir los secretos mejor guardados de este impresionante palacio. Uno de los tesoros escondidos de la Alhambra es el Patio de los Leones, un lugar icónico dentro del palacio que ha sido retratado en innumerables fotografías y pinturas. Pero, ¿sabías que en el centro del patio hay una fuente que tiene una historia fascinante? Se dice que la fuente fue extraída de la ciudad de Toledo, y que la parte superior de la fuente representa la corteza de una granada, en referencia al nombre de la ciudad. Además, la fuente tiene 12 leones esculpidos en su base, cada uno de los cuales representa uno de los signos del zodiaco. Otro tesoro escondido de la Alhambra es la Torre de la Cautiva, una torre que se encuentra en el Palacio de Comares. La torre lleva su nombre debido a una leyenda que cuenta que una princesa cristiana fue encarcelada en la torre durante la conquista musulmana de Granada en el siglo XV. La torre está adornada con impresionantes detalles arquitectónicos, como azulejos de cerámica, yeso tallado y ventanas de madera tallada, y es un ejemplo de la habilidad y el talento de los artesanos que trabajaron en la Alhambra. La Sala de los Reyes es otro tesoro escondido de la Alhambra que no debe pasarse por alto. Esta sala, que se encuentra en el Palacio de Comares, está decorada con magníficas pinturas y relieves que representan a los reyes nazaríes de Granada. La sala también cuenta con una increíble cúpula de mocárabes, una técnica de construcción islámica que se utiliza para crear patrones intrincados de formas geométricas. Por último, pero no menos importante, está la Torre de las Infantas, que se encuentra en el Palacio de los Leones. Esta torre fue construida por el rey nazarí Muhammad III. La torre es conocida por sus impresionantes detalles arquitectónicos, como las ventanas con celosías y las paredes decoradas con azulejos de cerámica y estuco tallado. Pero lo más interesante de la torre es su nombre, que se refiere a las hijas del sultán que se dice que fueron encerradas en la torre. La Alhambra de Granada es un espacio valioso lleno de sorpresas y tesoros escondidos. Cada rincón del palacio tiene una historia fascinante que vale la pena descubrir. Si tienes la oportunidad de visitar este impresionante palacio, asegúrate de prestar atención a los detalles y buscar los tesoros escondidos que se encuentran en cada rincón. La Alhambra es una obra maestra de la arquitectura y la cultura islámica, y cada uno de sus tesoros escondidos nos ayuda a comprender mejor su historia y su legado. Sin duda, una visita a la Alhambra es una experiencia que todo amante de la historia y la arquitectura debe tener al menos una vez en la vida. Los templos emblemáticos del arte y la cultura son un tesoro invaluable para la humanidad.
Además de albergar algunas de las obras de arte más famosas y valiosas del mundo, también esconden secretos y curiosidades que hacen que cada visita sea aún más fascinante. Estos tesoros están llenos de historias sorprendentes. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de los secretos y curiosidades de los templos del arte y la cultura. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. No olvides visitar estos maravillosos lugares y descubrir por ti mismo todos los tesoros que esconden. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura.